Bueno, pues seguimos aquí en las ondas de las radios libres, en este programa en Suelta la Olla, y nos vamos a ir ahora hasta el otro lado del charco, hasta el otro lado del Atlántico, para hablar de un libro que se llama La inmortalidad vaya timo, que está publicado por la editorial La Etoli, y para eso nos vamos a ir hasta Venezuela a hablar con su autor, con Gabriel Andrade. Buenos días, Gabriel. Buenos días, hola Maya. Hola. Lo primero, agradecerte que pese a la diferencia horaria, pues bueno, estés atendiendo esta llamada de Suelta la Olla de las radios libres de Euskal Herria. Y antes de empezar a hacerte preguntas sobre este libro y sobre la inmortalidad en estos tiempos, vamos a hacer una pequeña presentación de Gabriel Andrade para nuestra audiencia, para que se sitúe. Como decíamos, él se encuentra ahora en Venezuela, allí nació, en Maracaibo, en 1980, obtuvo una licenciatura en Sociología, una maestría en Filosofía y un doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad de Zulia. En esa misma universidad es donde es ahora mismo profesor, imparte cursos de Filosofía y de Sociología, y sobre esto ha escrito numerosos artículos sobre los estudios de la religión desde una perspectiva sociológica, histórica y filosófica. Autor ya de 5 libros ahora mismo, 3 libros en otras editoriales y 2 de ellos publicados en esta editorial, La Etoli, La inmortalidad vaya timo, uno de los libros de los que íbamos a hablar, aunque también hay otro, ¿verdad, Joseba? Hay otro que todavía creo que no ha sido publicado, aunque su publicación es inminente, que ya el título nos ha parecido muy sugerente, La posmodernidad vaya timo, pero bueno, creo que hablaremos con Gabriel en otra ocasión, porque bastante tenemos con el tema de hoy, la inmortalidad. Gabriel, pues la primera pregunta que te queríamos hacer, este es un mito pues que acompaña a la humanidad prácticamente desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Un mito que uno podría preguntarse ahora mismo por el estado de salud de este mito, igual nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Sí, bueno, la creencia en la inmortalidad ha estado desde que el hombre es hombre. La primera pieza de literatura escrita, que es la épica de Gilgamesh, que viene de la civilización mesopotámica, pues trata sobre eso, sobre un héroe que trata de buscar la inmortalidad, pero los mesopotámicos fueron bastante sabios en postular que es que no la consigue, a diferencia de otros mitos donde algunos sí la consiguen. El estado de salud de esa creencia yo diría que viene en declive, cada vez son menos los que creen en esto, pero con todo mantiene su vigor. Yo diría que son los países escandinavos, que son quizás los países más secularizados del mundo, donde la gente cree menos en las posibilidades de una existencia después de la muerte, pero por supuesto, son más los que creen en una existencia después de la muerte que los que no creen en ella. Sí, pero en cualquier caso, bueno, esta ha sido una pelea, ¿no?, que ha enfrentado a filósofos, a científicos, durante prácticamente también pues toda la historia de la humanidad, ¿no? O por lo menos hasta donde tenemos memoria, ¿no? Parece que poco a poco la ciencia o el conocimiento científico acumulado ha ido ganando terreno en este sentido, pero igual tampoco ha ganado todo el terreno, ¿no? Bueno, es que nunca ha habido realmente pruebas a favor de la inmortalidad. Si nosotros vamos a creer que existe una vida después de la muerte, lo podemos hacer bien sea por vía de la fe, sencillamente porque el Papa, porque el rabino, porque el imam o porque la Biblia o el Corán nos lo diga, o si no, por algunos argumentos filosóficos que si bien son ingeniosos, yo diría que tienen poco peso. Hubo una disciplina científica que sí yo no diría que es científica, sino más bien pseudocientífica, es decir, que intenta ser científica pero que realmente no lo es, que intenta presentar argumentos a favor de la vida después de la muerte. Esa es la disciplina de la parapsicología, pero ha sido muy criticada porque ha tenido muchas fallas metodológicas, recurre demasiado a anécdotas, de forma tal que no ha habido la primera prueba científica que nos permita suponer que hay vida después de la muerte, y la verdad es que el científico que quiera afirmar que él puede probar que hay vida después de la muerte está siendo irresponsable. Eso, en rigor, no tiene por qué limitar a que un científico que se dedique a otros campos diga que hay vida después de la muerte. Es decir, él puede asumirlo como un acto de fe. Y de hecho, ha habido grandes científicos, Newton, Darwin no, pero bueno, otros grandes, Galileo, etcétera, que han afirmado la existencia de Dios, incluso han afirmado la vida después de la muerte, pero no pueden hacerlo con pruebas científicas. Ellos sencillamente lo hacen como un acto de fe.
Y claro, la fe tiene sus problemas también, porque si nosotros vamos por fe a creer algo, entonces, ¿cuál es el criterio para distinguir lo verdadero de lo falso? Es decir, si a mí yo creo en una determinada doctrina sencillamente porque la Biblia o el Corán así me lo dice, bueno, pues la verdad es que yo no veo ningún motivo entonces por qué no tengo yo también capacidad para creer una doctrina que me lo dicte otro libro sagrado, por ejemplo. Entonces, claro, el problema de la fe siempre ha sido ese, que no nos ofrece piso firme para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Hay tantas que no sabemos, en base a la fe, y si en base a la fe yo voy a creer que hay vida después de la muerte, pues entonces también podría ser legítimo que en base a la fe yo pueda creer que existen los extraterrestres o los enanitos verdes o cosas como esas. Lo cierto es que, aunque hay muchas religiones, unas monoteístas y otras no, la idea de la vida después de la muerte es común a todas ellas, y en este sentido, la religión, digamos, o lo dicen muchos, está en crisis. Pero sí es cierto que la idea de la inmortalidad no está tan en crisis. Igual tiene esto algo que ver con esa idea de consuelo, de que si esta vida es perra o nos la está haciendo pasar perra, en el futuro será mejor, en el futuro después de la muerte, quiere decir. O sea, en un mundo en crisis es conveniente esta idea de inmortalidad. Bueno, los filósofos pragmáticos suscriben eso que tú estás diciendo. Un filósofo vasco, precisamente de la región de donde ustedes están llamando, Miguel de Unamuno, decía que él no veía motivos para creer que había una vida después de la muerte, pero él decía que sin esa creencia él se desesperaría, porque precisamente es lo que le ofrece consuelo frente a tanto dolor que sentimos acá. Entonces, claro, la esperanza de que va a haber algo mejor después de que nosotros nos muramos, eso ha pues ofrecido cierta estabilidad, tanto psicológica como sociológica a los hombres. Y no solamente por la esperanza de que haya algo mejor que esto, sino que también muchos filósofos pragmáticos, entre ellos Unamuno, invocaban la necesidad de que las acciones humanas trasciendan. Es decir, si esta entrevista, quizás dentro de 5 años, ya la gente se va a olvidar de que nosotros la hicimos, pues una pregunta existencialista que siempre se ha hecho es, bueno, pero entonces ¿cuál es el propósito de hacerla si no va a trascender en el tiempo? Y los que han propuesto la idea de que existe una vida después de la muerte, dicen, bueno, en la medida en que haya vida después de la muerte, cosas como esta entrevista que estamos teniendo en este momento, sí van a tener cierta trascendencia, es decir, van a tener un propósito, van a servir para algo. Entonces, claro, ha habido muchos filósofos que dicen, es necesario para encontrarle sentido a la vida, que haya una vida después de la muerte. Yo no comparto esa opinión, pero sí ciertamente ha sido muy discutida por filósofos. Yo creo que independientemente de que haya vida o no después de la muerte, nosotros podemos buscar sentido a nuestra existencia e incluso a nuestra moral. Y si bien es cierto que el mundo en el que vivimos es bastante deprimente, ofrecer un falso consuelo no es del todo la solución más adecuada, porque más bien lo que podrían haber dicho algunos filósofos del siglo XIX, como Carlos Marx o Ludwig Feuerbach, es que en la medida en que nosotros continuamente estamos buscando el consuelo de la religión para lamentarnos, para encontrar cierta esperanza frente a los terribles males que nosotros estamos viviendo, más bien eso a nosotros nos van a frenar de la posibilidad de cambiar el mundo y hacerlo mejor, que es una de las grandes críticas que se le ha hecho a todo sistema religioso, en particular a los sistemas religiosos politeístas de la India. Es decir, en la India el sistema de castas promulga, bueno, que en la medida en que nosotros nos hemos portado mal en vidas pasadas, eso justifica cuál es la posición que nosotros tenemos en el sistema de castas en esta vida. Y que si nos portamos bien en esta vida, pues en la siguiente vida, cuando reencarnemos, nos va a ir mejor. Pero claro, la gran crítica social a eso es que eso no despierta realmente la conciencia social para acabar con un sistema tan jerárquico como ese. Entonces, claro, si nosotros postergamos para vidas futuras la posibilidad de que va a venir un mejor mundo, entonces realmente nos dormimos en este y no hacemos lo suficiente para cambiar las situaciones de explotación, de opresión, de infelicidad que puede haber en cada una de nuestras vidas. Oye, Gabriel, antes apuntabas pues que según, no sé si algunos estudios o precisamente sobre eso te quería preguntar, países creo que mencionabas los países nórdicos de Europa y Japón, pues eran los países en los que menos gente creía precisamente en este concepto de inmortalidad. Yo no sé si tienes más datos o no, o nos puedes dar alguna visión un poco más amplia de cómo está esta idea repartida a lo largo del globo.
Bueno, no cuento con las estadísticas propiamente, y en el libro tampoco discuto esas estadísticas, pero sí es de sobra conocido por los sociólogos de la religión que los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia también, esos países, los países nórdicos, es donde la secularización ha acelerado más. Y no en vano, han sido los países con mejores tasas de desarrollo humano en la actualidad, es decir, en esos países es donde se vive mejor actualmente. Más bien son los países del tercer mundo, los países que más se están afincando en las creencias religiosas, es decir, el futuro del catolicismo, por ejemplo, siempre se ha dicho que está acá en América Latina, y de hecho, hace unos 50 años nosotros recibimos muchísimos curas vascos que venían a evangelizar acá en América. Yo ahora sospecho que es más bien al revés, que ustedes allá Efectivamente. en el País Vasco están recibiendo curas americanos. Así, aquí ya, Gabriel, perdona, aquí ya un cura vasco es algo exótico. Mira tú qué ironía, ¿no? Que hace quizás siglo y medio en las guerras carlistas la situación era bastante distinta, ¿no? Entonces sí, ciertamente los países más industrializados son los que más se están secularizando. Hay una cosa que dijo Amaya que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y que yo creo que valdría la pena rescatar, que el hecho de que la religión no ocupe un papel central en una sociedad y el hecho de que la gente no cree en Dios no implica que la gente no crea en la vida después de la muerte. Tradicionalmente la creencia en la existencia de Dios y la creencia en la vida después de la muerte han ido asociadas, pero no necesitan estarlo. Yo puedo creer que Dios existe, pero no creer que voy a sobrevivir a la muerte, o a la inversa. Yo puedo creer que Dios no existe, pero puedo creer que voy a sobrevivir a la muerte. Y yo creo que en las convicciones de la mayor parte de las personas, lo que realmente le interesa a la gente no es tanto saber si Dios existe, sino saber si yo voy a sobrevivir o no a la muerte. Yo creo que todos nosotros tenemos un sentido del yo bastante cultivado, y bueno, a mí, antes de saber si hay un Dios, a mí me interesa saber si yo voy a sobrevivir o no al momento de mi muerte, y sin duda eso ha sido una de las grandes inquietudes que el hombre ha sentido desde que se empezó a hacer estas preguntas. La idea de inmortalidad, de todas formas, igual es el mismo concepto, pero cambio un poco el tema, pero es que mientras, no lo había pensado antes, pero mientras estábamos hablando ahora en esta entrevista, me he acordado del libro de la inmortalidad de Milan Kundera, que no sé si lo conoces, pero en ese libro Milan Kundera pone a dos personajes ya muertos que están hablando en una especie de, bueno, de cielo, de no se sabe dónde, Hemingway y Goethe, que bueno, que son dos escritores que de alguna manera son inmortales porque sus obras han trascendido a su muerte, ¿no? Y entonces en el concepto de inmortalidad pues también es como la idea es que tu esencia o tu nombre trascienda a tu propia muerte. Entonces igual dentro de lo que tú decías de que lo que nos interesa es si vamos a sobrevivir a la muerte, hay maneras también de hacerlo, ¿no? Que la gente, pues esa de tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro, porque va a trascender tu nombre cuando tú hayas desaparecido, cuando tu esencia haya desaparecido. Igual también esa idea que hace que nuestro cerebro esté predispuesto a la idea de inmortalidad es negarnos a desaparecer, aunque sea de una manera, no sé, tú por ejemplo ahora tienes 5 libros escritos, pues tú vas a ser más inmortal que yo, de momento. Bueno, yo igual tengo 10 hijos, que todavía no tengo ninguno, y entonces soy más inmortal. Que no sé, me ha recordado ese libro de Milan Kundera, en el que Hemingway y Goethe mantienen una conversación sobre la inmortalidad, y en la que de alguna manera ellos, exista su esencia o su espíritu o no, pues son inmortales, bueno, ya, ¿no? Lo que pasa ahí, Amaya, es que ese concepto de inmortalidad es muy insatisfactorio al común de la gente. Es decir, y hay una frase muy evocadora del cineasta Woody Allen, el comediante. Él dice, yo no quiero ser inmortal en el corazón de mis compatriotas, yo quiero ser inmortal en mi apartamento. Es decir, y realmente aquí lo que se plantea es la cuestión de la identidad personal. Es decir, si yo voy a ser inmortal a través de mis libros y tú vas a ser inmortal a través de tu programa de radio, eso no es plenamente satisfactorio para el común de la gente, porque ahí no se está invocando la continuidad de la identidad personal. Es decir, van a continuar tu legado, pero tú, Amaya, la persona que está hablando en este momento, no va a seguir existiendo. Y lo mismo ocurre conmigo. Entonces postular, por ejemplo, que Diego Armando Maradona va a ser un inmortal cuando él se muere y que él se va a recordar por mucho tiempo, no es el tipo de inmortalidad que se ha postulado en el común de estos mitos, donde se busca pues la inmortalidad en un sentido un poquito más literal, donde el sentido del yo que nosotros tenemos va a perdurar.
porque decir que tu programa de radio y la referencia a Amaya en futuras generaciones de oyentes vascos va a perdurar, bueno, sí, puede ser que tu legado perdure, pero el común de la gente no quiere solamente que su legado perdure, ellos quieren que su personalidad quede ahí. Uh-huh. Claro, dentro de también estas, de lo que dices en el libro y de esta idea que tú hablas de que la inmortalidad, tal y como con esa vida eterna o ir al más allá no existe, claro, nos ventilamos todo también, sería un timo detrás de la inmortalidad, pues todo el tema de los espíritus, las mediums, los exorcistas, ¿no? O sea, ahí te estás cargando de un manotazo un mercado y, bueno, unas creencias que a mucha gente le alimentan, metafóricamente y a otras, físicamente, o sea, literalmente. Sí, a partir del siglo XIX hubo todo un furor procedente especialmente de Estados Unidos e Inglaterra de hacer contactos con los difuntos. Entonces, claro, surgieron plenitud de mediums que hacían todo tipo de hazañas, algunas hazañas físicas, como por ejemplo hacer mover mesas, ese tipo de cosas, pero otro tipo de hazañas que llamaban más bien mentales, que era que el medium, que supuestamente comunicaba lo que decía un difunto, podía pronunciar cosas sobre algunos de los asistentes que estaban en esas sesiones. Él pronunciaba cosas que bajo medios normales él realmente no tenía posibilidad supuestamente de conocer. Pero desde el mismo siglo XIX, es decir, desde el momento en que esto realmente empezó, y parece que el furor empezó debido a algunas sesiones bastante intrigantes de unas hermanas en el estado de Nueva York, que eran las hermanas Fox, desde el mismo momento en que eso empezó, siempre hubo suspicacia entre los investigadores y científicos de que algún fraude tenía que haber ahí. Lo lamentable fue que algunos científicos sí se dejaron llevar por esto y que fueron engañados por muchos de estos personajes fraudulentos. Pero la gran lección que ha dejado acá esto es que el tener un talento para la química o para la física no implica tener un talento para descubrir timos como lo eran las sesiones espiritistas, donde los mediums supuestamente canalizaban a los difuntos. La labor fue mucho más estimable por parte de ilusionistas y magos profesionales, entre ellos, por ejemplo, el gran Harry Houdini, quizás el mago más famoso de este siglo. Houdini se dedicó precisamente a desenmascarar los fraudes de muchos de estos personajes. En el caso de las hazañas físicas, pues Houdini descubrió que estos personajes hacían pues algo muy parecido a lo que hacen los magos, que son trucos que la audiencia, que no está entrenada en ellas, sencillamente no los ve por lo rápido que operan, pero que un mago bien entrenado sí los puede detectar, y Houdini detectó varios de estos fraudes. Y en la contemporaneidad, un mago muy famoso que se llama James Randi también se ha dedicado a detectar este tipo de fraudes. En torno a las hazañas mentales que hacían los medium, por ejemplo, supongamos que yo soy un medium y yo digo algo sobre tu familia, Amaya, que como yo apenas te voy conociendo, tú dirás, bueno, pero es que Gabriel no tiene posibilidad de haber conocido estos datos sobre mí. Entonces yo te puedo decir, bueno, pero es que yo me acabo de comunicar con tu abuelita fallecida y ella me acaba de comunicar esto y yo te lo estoy comunicando a ti, y eso supuestamente es prueba de que efectivamente yo me estoy comunicando con algún familiar tuyo fallecido. Lo que la mayor parte de los investigadores dicen que ocurre, y es que, bueno, hay una técnica que se llama la lectura en frío, que es que si yo puedo leer el lenguaje corporal de otra persona, yo más o menos puedo inferir algunos datos sobre ella. Y entonces, claro, yo puedo ir soltando algunas palabras y dependiendo de la reacción que mi contraparte tenga expresada en el lenguaje corporal, pues el medium tiene la capacidad de ir descartando distintas piezas de información hasta que al final puede lanzar alguna pieza de información que no es propiamente certera, pero que puede ser probable. Tú, por ejemplo, ahorita me has dicho que hasta ahora no tienes hijos, y yo podría decir, bueno, yo me acabo de comunicar con tu abuela y ella me acaba de informar que tú tendrás unos, no sé, 30, 35 años. 30. Supongamos que tú tienes realmente esa edad. Bueno, si tú eres ingenuo, tú vas a creer que yo efectivamente me he comunicado con tu abuela y ella me ha dado esta información. Pero claro, una postura mucho más racional es decir, bueno, si tú me has dicho que no tienes hijos, una inferencia razonable es postular bueno, porque aún estás joven, pues porque todavía no se ha acabado tu ciclo biológico de maternidad. Entonces, claro, lo que muchos de estos investigadores decían es que los medios mentales que hacían este tipo de hazañas, realmente lo que acuden es a trucos mentalistas que de hecho hoy mismo también se aplican en la magia de escenarios. Sí, tengo 30 y estás tocando un tema muy delicado.
Bueno, disculpa. No, estamos de broma. Sí, la verdad es que, pues como bien comentas, ¿no? La ciencia se ha intentado acercar a estudiar también estos fenómenos, ¿no? E incluso, pues como bien decías, ¿no? Algunos científicos muy famosos fueron bastante convencidos, ¿no? De estas técnicas espiritistas. Pero hoy la realidad nos dice que por lo menos la ciencia nada puede aportar a la hora de verificar estos asuntos, ¿no? Bueno, hay algunos fenómenos que invitan a la reflexión. Por ejemplo, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Alguna gente lo ha invocado como supuesta prueba de que hay un más allá. Este fenómeno consiste en que las personas que pierden los signos vitales, pero que aún su actividad cerebral no ha cesado, estas personas alegan que en esos momentos ellos tienen sensaciones que si están acostados, y por lo general son en quirófanos, en salas de emergencia donde los médicos están intentando revivirlos, ellos sienten que su conciencia sube, que tienen como un cuerpo etéreo que sube, y ese cuerpo etéreo ve al cuerpo moribundo ahí abajo y ellos lo ven desde arriba, y entonces que proceden a través de un túnel oscuro pero que al final hay una luz, y que cuando llegan al término de ese túnel se encuentran con personajes religiosos como Jesús, pero claro, si esto ocurre en la India no se encuentran con Jesús, sino que se encuentran con deidades del hinduismo como Shiva o Vishnu, y entonces tienen sentimientos de paz muy profundos, y entonces luego de algunos minutos en ese estado regresan nuevamente al cuerpo que habían abandonado en un inicio, y entonces bueno, ahí recuperan los signos vitales. Ha habido algunas personas, entre ellos un señor que se hace pasar por científico, pero que realmente no lo es, que se llama Raymond Moody, que fue célebre por escribir un libro sobre estas experiencias, donde él recopilaba, él es un médico en realidad, pero él recopilaba las experiencias, las anécdotas de personas que habían perdido sus signos vitales, y él llegó a la conclusión de que eso debe ser evidencia de que hay un más allá. Los científicos ciertamente encuentran experiencias bastante intrigantes, pero han ofrecido respuestas bastante plausibles, ninguna de las cuales invoca la necesidad de un más allá. Por lo general, la explicación más común consiste en señalar que en la pérdida de signos vitales hay anoxia, es decir, falta de oxígeno, y que esa anoxia puede producir alucinaciones que en buena medida explican todas estas experiencias que se reportan en las experiencias cercanas a la muerte. Hubo un caso que resultó bastante controvertido de una mujer que había perdido sus signos vitales, y ella alegaba que se salió de su cuerpo y que viajó a otro lugar en el mismo hospital donde la estaban tratando ella, y que ella vio ahí un zapato en una ventana. Después de que pasó por el túnel y todo lo demás y regresó a su cuerpo, ella le dijo a una enfermera que ella había visto un zapato en una ventana, pero de una habitación que estaba muy lejos del lugar donde ella estaba, a pesar de que era en el mismo hospital. Y esa enfermera fue a verificar, a ver si el zapato efectivamente estaba ahí, y de hecho, ahí estaba. Eso ha invitado, bueno, a muchas reflexiones, a ver si en realidad en estos momentos cruciales la gente puede salirse de su cuerpo y experimentar, tener percepciones de lugares lejanos, etcétera. Pero el problema con ese caso es que nunca ha podido ser corroborado y no tiene un mayor valor más allá del anecdótico. Lo que sí se ha intentado hacer en el estado de Virginia, en algunos hospitales ahí, es que en las salas de emergencia se ha colocado un ordenador en el techo, de forma tal que cuando un paciente pierda sus signos vitales y supuestamente suba y vea su cuerpo hacia abajo, desde arriba, en ese ordenador se exhiben imágenes aleatorias. Entonces, si un paciente que ha subido en una experiencia cercana a la muerte y logra ver alguna de esas imágenes aleatorias, y cuando regrese a la vida lograse decir con precisión cuál es la imagen que se exhibió en ese momento, pues quizás ahí sí habría espacio para pensar que ese paciente efectivamente abandonó el cuerpo en esa sala de emergencia y subió al techo, porque de ahí fue desde donde pudo ver la imagen. El problema es que si bien esto se ha intentado y han llegado varios casos, ninguno hasta ahora ha podido descifrar correctamente cuál es la imagen aleatoria que está ahí, de forma tal que hasta ahora no ha habido prueba conclusiva de que hay una vida después de la muerte, y la ciencia no tiene nada que decir al respecto. Nos hemos quedado ojipláticos sí, con lo del ordenador. Curioso experimento, ¿no?
Sí, pero yo creo que es precisamente lo que la ciencia debe hacer para intentar verificar si estos alegatos tienen o no asidero, porque más allá de ese experimento, lo único con que contamos son anécdotas, y las anécdotas no son confiables. Para alegar algo hay que presentar alguna prueba, y precisamente el diseño de este experimento es lo que permitiría, en dado caso, presentar alguna prueba que sea mucho más persuasiva. Y que además vale decir que con un solo ejemplo no va a ser suficiente, es decir, la ciencia tiene que acumular suficientes datos como para propugnar una nueva teoría. Puede ser que a lo mejor 1 entre 1000 haya sido lo suficientemente, haya contado con la suficiente suerte como para postular, para describir correctamente cuál es esa imagen aleatoria. Entonces, claro, el experimento tiene que ofrecer resultados que estén más allá del azar, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Muy bien, Gabriel Andrade, pues eskerrik asko, muchas gracias por, pese, como decimos, a esa diferencia horaria, haber atendido la llamada de estas radios libres de Euskal Herria en este programa, en Suelta la Olla, y nada, y queda inmortalizado, al menos radiofónicamente, esa promesa de volver a hablar contigo para ese libro, El posmodernismo vaya timo, que también nos va a dar para un rato, de la editorial La Etoli. Pero bueno, de momento nos quedamos con La inmortalidad vaya timo, y nada, pues muchas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotras. Muchas gracias a ti por llamarme.